Chicos y chicas, muy buenas tardes para todos y para todas. Espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro maravillosamente bien. Bienvenidos y bienvenidas a un video explicativo acerca de la técnica del abogado del diablo, que es una técnica que normalmente utilizamos en terapias contextuales, en terapia de aceptación y compromiso y en DBT, en terapia dialéctico conductual. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de esta técnica, de su utilidad en los pacientes, hablando pues acerca del caso que ustedes están viendo últimamente en los módulos de ACT. Retomemos entonces, Tokyo el Husky es un adolescente de 17 años de edad que está pasando por un duelo muy fuerte porque Rufina Lahosky lo dejó y entonces está en tratamiento para superar ese duelo por ruptura. Y Tokio tiene una serie de actividades experienciales muy importantes para generar mayor flexibilidad psicológica y obviamente pues para experimentar cada vez menos dolor en el sentido de ver su realidad tal y como es, pero pues bajo otro punto de vista más flexible, ¿vale? De manera que con el tiempo va superando el dolor, el sufrimiento que experimenta, va aceptando la realidad tal y como es y va pues restableciendo el curso de su vida. Y una de estas actividades experienciales para pues el restablecimiento del curso de su vida es la técnica del abogado del diablo que se aplica en una de las más recientes estrategias o sesiones, ¿vale? Que Tokio tiene para superar el duelo por ruptura de pareja. Entonces, quien se la aplica, pues es el malvado emperador Rumiación, que es un personaje muy ligado a Monstruo Bosco, ¿cierto? Pero justamente es este personaje quien se la aplica por ser muy irreverente, ¿vale? Es un personaje bastante irreverente, tan irreverente como Monstruo Bosco lo es. Y claramente lo primero que hace este personaje tan irreverente, tan DBT, es desconcertar un poco a Tokyo el Husky, diciéndole a él como, no, pues está bien, siga sufriendo, ¿sí? Siga pensando constantemente en Rufina, eh, abrace el sufrimiento y viva con ese sufrimiento y no haga absolutamente nada, no siga adelante, quédese con ese sufrimiento. Cuando el emperador le dijo esto a Tokio, Tokio quedó como, ¿qué? No, ¿cómo así? ¿Cierto? ¿Usted de qué me está hablando? Y el emperador lo que hacía era, pues en teoría, defender lo que Tokio inicialmente decía. ¿Sí? Yo no puedo seguir con mi vida porque Rufina se fue. Yo no puedo continuar con mi vida por esto, por lo otro. Entonces prefiero pues quedarme con ese dolor, con ese sufrimiento. Es que la extraño y es que yo soy un incapaz, yo soy feo, yo... Pues Tokio queda como, oye, pero ¿cómo es posible que tú pues me estés diciendo esto? Claro, la técnica del abogado del diablo pues es una técnica irreverente que consiste en defender la hipótesis de el consultante. ¿Sí? Y en comunicar dicha defensa, ¿cierto? A el consultante. Hombre, yo estoy de acuerdo con que usted no haga absolutamente nada, ¿sí? Déjese llevar por los pensamientos. Esta terapia no le está sirviendo de nada, mejor que ese así, ¿sí? Se defiende la hipótesis del consultante como ejercicio para que el consultante empiece a cuestionar su propia hipótesis a través del terapeuta. ¿Sí? El terapeuta defiende la tesis del consultante y el consultante lo que hará es crear su propia antítesis. ¿Sí? Esto es muy importante porque se va a crear una síntesis en donde pues el consultante va a considerar, en este caso, en el caso de Tokyo el Husky, pues que Rufina no lo es todo, que Rufina se fue, sí, pero él tiene que seguir con su vida. Pero lo hace
porque el emperador Rumiación como terapeuta provocó esa conducta y la provocó a partir de pues la emisión de la misma tesis, perdón, que Tokio tenía al comienzo. Yo soy un incapaz, yo soy bueno para nada, Rufina me dejó porque soy un fracaso. Entonces, ¿qué le dice el emperador Rumiación? Usted es un fracaso, usted no sirve para nada, eso mejor siga entregado al dolor, al sufrimiento. ¿Mm? Utilizó su propia tesis para que Tokio al final dijera, no, pero ¿cómo me estás diciendo esto? Si yo puedo seguir adelante, que es lo que yo he estado aprendiendo en las sesiones. ¿Sí? Creó su propia antítesis. Y al final, pues se dio la síntesis. No todo es Rufina. Yo puedo seguir adelante. Puede que yo esté sintiendo mucho dolor, mucho sufrimiento, sí, pero puedo seguir adelante. ¿Mm? La metáfora del abogado, la terapia del abogado del diablo, perdón, digámoslo así, es un intercambio de roles, ¿sí? Es un intercambio de ideas. El terapeuta ya no va a tener la idea contraria a la idea del paciente, sino que va a defender la idea del paciente. Y esto es muy importante porque si el paciente no defiende la idea del terapeuta, como en el caso de Tokio que empezó a decir como, hey, no, pero no estoy de acuerdo contigo, que tú me digas esto, qué clase de terapia es esta, pues ahí el terapeuta a partir de ese intercambio de ideas va a empezar a evidenciar si el paciente está avanzando o no está avanzando, si está comprometido con el proceso, pero sobre todas las cosas, si ha aprendido del proceso. ¿Mm? Y claro que se necesita ser irreverente, pero también se necesita mucha alianza terapéutica en este caso. Porque, vamos, que es una técnica un tanto atrevida, ¿sí? Donde el consultante, de no tener una muy buena alianza terapéutica contigo, pues te sale corriendo y va a decir como no, pero que este tipo, ¿qué le pasa? Pero si tienes una muy buena alianza terapéutica, esa irreverencia va a servir naturalmente para generar pues el objetivo central de la técnica del abogado del diablo. ¿Mm? Que sea el mismo paciente quien se cuestione su mismísima tesis. Y esto es muy importante porque dentro de los procesos de aprendizaje podemos estar pues viendo un moldeado de nuevos nuevas creencias, nuevas reglas verbales que empezarán a controlar su comportamiento, ¿sí? Cuando el consultante, por ejemplo, nos dice, cuando Tokio nos dice como no, pero es que yo puedo seguir adelante sin ella. Y me parece muy raro, me parece muy extraño que tú me estés diciendo lo contrario. Ahí estamos evidenciando una nueva regla verbal que controlará al consultante, que controlará a Tokio el Husky, ¿sí? Y que obviamente cuanto más la contradigamos, más se va a reforzar, ¿sí? Porque el consultante se va a sentir cada vez más contrariado, ¿vale? Y va a empezar a defender las razones que tiene para seguir adelante. Esta técnica del abogado del diablo la podemos encontrar más en DBT, donde nosotros, de acuerdo a una muy buena alianza terapéutica, empezamos a justificar, digámoslo así, las razones por las cuales el paciente debería morir, pero el paciente nos dice las razones por las cuales debería vivir. ¿Qué razones? ¿Qué le importa al consultante? ¿Sí? Y al final, cuando el consultante, digamos que gana el litigio, por así decirlo, gana la discusión, pues ahí es donde el paciente, el terapeuta, perdón, le dice como, escúchate todo lo que me has dicho. Tienes razones para vivir, tienes razones para darle sentido a tu vida a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. ¿Mm? Tienes razones muy importantes que estás defendiendo, que antes ni encontrabas ni defendías. Y ahora que sí lo haces, quiero que me digas cómo te sientes. ¿Sí? Estabas defendiendo tu vida, estabas defendiendo las razones por las cuales pues estás vivo, las razones para vivir. Y antes no lo hacías. ¿Mm? Eso es lo bonito de la técnica del abogado del diablo.
Y bueno, no sobra decir que es una técnica que está muy ligada al arte de la dialéctica. En el arte de la dialéctica nosotros encontramos pues lo que vendría siendo eh, la tesis, la antítesis y la síntesis, que en términos de la terapia de aceptación y compromiso vendría siendo todo el proceso del lenguaje para adquirir la debida flexibilidad psicológica. Una flexibilidad donde pues debería estar ajustada en el contexto presente, en el aquí y en el ahora, para que en el aquí y en el ahora el paciente empiece a encontrar razones por las cuales vivir, por las cuales vincularse, conectarse o acercarse a lo más valioso, a lo más importante. ¿Sí? De lo contrario, si en la técnica del abogado del diablo pues encontramos que el consultante nos da la razón, ¿sí? Pues ahí tendríamos que dejar de utilizar esta técnica porque pues estaríamos reforzando obviamente ese comportamiento y pues someterla a cuestionamiento. Bueno, retornar a la antítesis nuestra para cuestionar la tesis del paciente y tratar de generar una síntesis. ¿Mm? Esto de la tesis, antítesis y síntesis lo van a encontrar mucho en DBT, ¿sí? Ya que DBT pues es una técnica muy dialéctica, ¿vale? Eh, y en terapia de aceptación y compromiso digamos que es muy válida, siempre y cuando se tenga una muy buena alianza terapéutica, siempre y cuando, ¿sí? ¿En qué momento aplicar esta técnica del abogado del diablo? Siempre y cuando el paciente, uno, ya haya aceptado. Dos, ya haya encontrado un camino alterno, es decir, ya haya superado, digamos que los filtros o los objetivos de la desesperanza creativa, la clarificación de valores y, mmm, digamos, esté en un proceso donde se le esté trabajando de fusión cognitiva. Esta técnica del abogado del diablo es una técnica que es muy competente en el contexto de la defusión, porque estás justificando la fusión del paciente. Y el paciente al ver esta justificación, pues tratará de defusionarse, es decir, por ejemplo, no es que una cosa son mis pensamientos y otra muy diferente son mis actos. Y eso es lo que yo he aprendido a lo largo de todo el proceso. ¿Mm? Yo ya he aceptado que tengo un problema, yo soy consciente, obviamente, de las consecuencias de mi problema, de cuánto me estoy distanciando yo de lo que me importa, de lo que me interesa. Por ende, eh, pues yo soy muy distinto, ¿cierto?, a los pensamientos asociados a mi problema. De hecho, mi problema se engrandece mucho más si pues yo me profundizo más, si yo me sumerjo más o me fusiono más en esos eventos internos, en esos pensamientos, en ese sufrimiento, pues más se me complicarán las cosas, ¿sí? Por ende, pues tengo que continuar a pesar de las complicaciones, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. No, pues justificar o defender o seguir profundizándome en esto. Qué linda respuesta sería esa. ¿Mm? Cuando tenemos, obviamente, recuerden, un proceso elaborado en terapia de aceptación y compromiso. Un proceso donde pues esta técnica me serviría como un aporte más para identificar si el consultante, si el paciente, pues digámoslo así, está listo, está superando la transición, ¿cierto? De la fusión a la defusión y por ende del yo como contenido al yo como contexto. ¿Mm? Recuerden que el yo como contenido pues es un sinónimo de fusión cognitiva, ya que el paciente, el consultante, está fijando su atención y está emitiendo conductas asociadas a pues el control de sus pensamientos, lucha contra sus pensamientos, evita situaciones del contexto presente por luchar con sus pensamientos, por tratar de controlarlos eh, o incluso por dejarse llevar de los mismos, ¿sí? Pero cuando el consultante está en transición de la fusión a la defusión, del yo como contenido al yo como contexto, pues hay un yo como proceso en donde nos va a permitir justamente
pues tener una idea acerca de qué conducta se está emitiendo a pesar del dolor, a pesar del malestar, para cuando llegue al yo como contexto o a la defusión, sepa que es más que su sufrimiento, más que su sensación de culpa, más que su dolor, más que su malestar, más que sus propias críticas o juicios de valor que pueda emitir. ¿Mm? Y ya ve la vida con un poco más de tranquilidad, ve la vida bajo un punto de vista mucho más flexible. ¿Mm? Hay algunos pacientes que se destacan obviamente porque ya no aplican juicios de valor a las situaciones que están viviendo y que pueden ser muy difíciles o muy dolorosas. ¿Mm? Pero son contaditos con los dedos, la verdad, porque pues la mayoría de pacientes siempre va a tener juicios de valor sobre pues sus actos, ¿no? Sobre lo que les rodea. Y vale, se les enseña que en vez de emitir juicios de valor, se pongan a describir más la situación y a tener mayores ideas sobre que a pesar de la situación tal y como es, cómo se acercan o cómo se distancian de X o Y personas, cómo se acercan o se distancian de X o Y problemas o de X o Y oportunidades. Siempre van a emitir juicios de valor algunos, ¿vale? Pasarán del juicio de valor a la descripción, si los hay, los que pasan a la descripción obviamente si los hay porque tienen mucho más actividad en cuanto o rendimiento en cuanto a conciencia plena. Eh, y justamente la técnica del abogado del diablo, ¿cierto? Que te lleva a conocer si realmente pues estamos en esa transición del yo como contenido al yo como contexto, pues te facilita justamente identificar si el consultante crea juicios de valor sobre la tesis que tú le estás planteando. Si no está creando juicios de valor o si no le ve ningún sentido a crear juicios de valor, dado que son los juicios de valor los que pueden aumentar el sufrimiento, ahí ya estaría pasando al yo como contexto. Y es lindo, es muy chévere, es bastante importante, ¿vale? ¿Listo? Esa vendría siendo la explicación de la técnica del abogado del diablo. Esa vendría siendo como pues una estrategia más en terapias contextuales para el acercamiento, el fortalecimiento de la flexibilidad psicológica como habilidad. Y bueno, ¿a qué poblaciones pues se puede aplicar? Niños no, adolescentes y adultos. Bueno, recuerden que sin importar si es adolescente o es adulto, se debe tener una muy buena alianza terapéutica, un tanto de irreverencia, ¿vale? Em, y obviamente, pues ser muy conscientes de cómo va a reaccionar el consultante una vez que nosotros empecemos a justificar la tesis, ¿cierto? Que al principio el paciente planteaba. Porque pues bueno, puede que salga bien o salga muy mal el ejercicio, ¿no? Porque puede que tengas bastante confianza en el consultante, pero pues a veces la confianza se rompe muy fácil a través de las mismas palabras, ¿no? Eh, Puede que te llegue un consultante con una muy buena alianza, una muy buena confianza, pero si quieres aplicar esta técnica del abogado del diablo diciendo, por ejemplo, no, entonces sigamos llorando por la muerte de su mamá, pues digamos que de eh, no evaluar muy bien o medir muy bien las palabras, pues el paciente puede que reaccione de forma muy agresiva, ¿cierto? Y te diga como, oiga, me favor y me respeta, yo sé que aquí ya hay confianza, pero tampoco para que usted me hable así, ¿vale? O pues puede reaccionar de otra manera como que no, pues qué le pasa, no, obviamente no voy a seguir, bueno, si voy a seguir llorando, si voy a seguir sufriendo, ¿cierto? Entonces pues pilas con la forma como tú hablas, ¿cierto? Por más irreverencia que haya, no te permitas lastimar más al paciente, ¿sí? Ten mucho cuidado con las palabras, porque una cosa es la confianza y otra muy distinto es las palabras que aplicas en un contexto de mucha confianza o de poca confianza. Siempre hay que tener mucho tacto, ¿sí? Entonces, en vez de decirle esto al consultante que le toca las fibras y que siempre se las va a tocar, pues utiliza otra manera
para justificar la tesis con la cual pues él llegó a través de las palabras. ¿Listo? Sé muy delicado con las mismas, porque la irreverencia no consiste en ser grosero o en ser agresivo, o digámoslo así, en ser atrevido con cosas tan delicadas como estas, sino más bien en tener una actitud. ¿Mm? Una actitud eh, flexible, una actitud, digámoslo así, mmm, que alivie el malestar, ¿cierto? Que alivie un contexto de tensión, ¿cierto? Y que obviamente invite al paciente o incite al paciente a siempre ver las cosas bajo otro punto de vista. ¿M? Pero decirle esto o no, entonces coja ese cuchillo, coja ese marcador y pues no, no, ¿vale? Uh, y me impresiona porque hay muchos terapeutas que son así. Entonces ahí es como jugar a la moneda, ¿no? A ver qué va a pasar. No, 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 no lo hagan así. Tengan mucho cuidado con el lenguaje. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, pues yo personalmente diría como, bueno, entonces, teniendo en cuenta pues lo que ha ocurrido, entonces si quieres dejamos así, ¿sí? Si quieres dejamos atrás nuestra vida, nuestros estudios y nos enfocamos en el dolor que estamos experimentando justo ahora, que si bien es razonable, por supuesto, nada, pues dejémoslo así, dejémoslo así. Eso es muy diferente, porque ahí estás incitando al consultante a decir, hombre, no, espérate, yo sí, gracias por validar mis emociones, te lo agradezco mucho, pero yo necesito continuar, no entiendo por qué me estás diciendo esto. Eso es otra respuesta. Y eso es otro nivel de profesionalismo. A comparación de, no, entonces se le pone la mamá, entonces lárguese, entonces haga lo que se le dé la gana. No, no, no. Eh, entonces, mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado con la forma con nosotros hablamos a nuestros consultantes cuando estamos aplicando la técnica del abogado del diablo. No te ganes demandas gratis, ni te ganes regaños gratis, porque pues necesita mucho tacto cuando una persona está sufriendo. Mucho cuidado, mucho cariño, mucho respeto. ¿Listo? Bien, chicos, eso entonces sería la técnica. Mm, efectivamente a Tokio le sirvió bastante esta técnica, porque más adelante cuando Monstruo Bosco, que como ya sabemos es el conglomerado, ¿no? La unificación, los pensamientos rumiantes, eh, pues lo persigue y lo acosa y demás, pues ya digamos que no va a entrar en conflicto con Monstruo Bosco, de hecho jamás debería entrarse en conflicto con Monstruo, sino más bien saber que Monstruo está allí, que los pensamientos rumiantes están allí, pero pese a su disponibilidad se pueden hacer cosas valiosas, se pueden hacer cosas importantes. Puede que el dolor por Rufina Lajowski siga allí, ¿m? Y puede que sea un dolor que dure meses después de la terapia incluso, o años, dependiendo de cuánto Tokio la haya amado, la haya querido, pero pues, se puede restablecer el curso de la vida y al final, pues recordar a Rufina así, con mucho cariño, con mucha estima, pero ya no con el mismo amor, ni con el mismo sufrimiento, ni con la misma culpa. ¿Mm? Y ahí es donde pues Tokio va a empezar a acercarse cada vez más al yo como contexto. ¿Sí? La Tokio al comienzo, recuerden, estaba en el yo como contenido, yo como proceso y luego yo como contexto. ¿Vale? Y así es como pues se evidencia con el tiempo su evolución. Gracias a las actividades experienciales. ¿Sí? Siempre que estemos en terapia es muy importante aplicar ejercicios y actividades que sean del interés del consultante, que demuestren respeto por su dolor, por su sufrimiento, ¿no? Recuerden lo que acabo de decir. Pero sobre todo las cosas que sean útiles, que sean impactantes y significativos para su aprendizaje, ya que el consultante no solamente viene a sanar su dolor y su malestar, sino sobre todas las cosas a aprender. ¿Qué aprende? Habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Habilidades de flexibilidad psicológica. ¿Vale? ¿Mm? Habilidades de desliteralización del lenguaje y sobre todas las cosas, habilidades que le permitan continuar con su vida o restablecerla pese a su malestar
o pese a su sufrimiento, ¿vale? Y listo, mis queridos y mis queridas, esa ha sido la explicación de la técnica del abogado del diablo. Yo les invito a las personas de mi canal de YouTube que vean las clases, yo le digo clases directos, ¿no? Sobre terapia de aceptación y compromiso y terapia dialéctico conductual que pueden encontrar en la lista de reproducción nivel 4. Esto les va a ayudar a profundizar aún más de forma teórica y a través de diapositivas con clases de 1 hora y media, 2 horas o 2 horas y media de duración, para que las vean, para que las comprendan y obviamente pues para que dejen sus respectivos comentarios, preguntas, inquietudes, pues ahí voy a estar para responderlas o para reaccionar a los comentarios pues que me hagan, ¿vale? Reaccionar a los comentarios bonitos, a los comentarios feos, que por cierto son como poquitos, casi la verdad es que no dejan, les dará pena, no mentiras, no sé. Pues yo no reacciono demasiado, pero pues bueno, dejen su comentario, su agradecimiento, lo que quieran dejar en estas clases, que son bastante útiles. Estas clasecitas que hice a modo directo ya tienen como, ya cumplieron como 2 años, para que pues las vean, no están tan viejitas, ¿no? De hecho son clases derivadas de mi maestría en psicología clínica que pueden ver, que pueden ahí disfrutar, comiendo, relajados día a día. Y obviamente pues clases de análisis de la conducta, análisis conductual aplicado también van a encontrar, ¿vale? Entonces todo este material nos sirve para poder comprender con mayor precisión pues este ejercicio, estos módulos que yo estoy subiendo, eh, y claramente pues que tengan mayor preparación conductual para poder comprender pues justamente esto, ¿no? Y bueno, pues gracias por su atención. Recuerden que el proceso de aprendizaje llevado a cabo en la técnica del abogado del diablo es el moldeamiento, donde nosotros pues vamos a moldear las conductas alternas y vamos a tratar de extinguir las conductas problema a través del cuestionamiento, ¿cierto? A través del diálogo, a través de la dialéctica, ¿cierto? Y obviamente pues recuerden que esta extinción no es mecánica, sino más que todo parte desde un punto de vista cognitivo, en donde nosotros pues cuestionamos el sentido, la relevancia, la coherencia, la lógica de pues, la emisión de las conductas inefectivas, esperando que con el tiempo, dada pues un nuevo repertorio de reglas verbales, una nueva desliteralización del lenguaje, pues esas conductas pues empiecen a disminuir y obviamente pues no dependeremos única y exclusivamente de esto, sino que también pues dependeremos obviamente de pues la adquisición de reforzamiento natural que pues refuerzan, perdón la redundancia, pues las conductas deseables que tienen que ver con esa síntesis, ¿vale? Y la síntesis justamente es un acuerdo entre pues la postura del consultante y la postura del terapeuta, más no es como un plugin directo al terapeuta que entonces si tú dices, si yo digo rojo y tú dices blanco, entonces sí tengo que, como consultante tengo que siempre hacerlo blanco, no, ¿vale? La, la, la síntesis es un gris, ¿cierto? Donde pues puedes ver el color del terapeuta y el color del consultante, ¿cierto? Siendo muy consciente, ¿m? De qué ventajas y desventajas tiene mi discurso con respecto al discurso del terapeuta, ¿vale? Y así es como tomo decisiones mucho más consciente, en vez de decir como que no, si entonces tengo que complacer, entonces sí, entonces tengo que dejar a Rufina, sí, sí, tengo que dejar, no, es ser consciente de tu malestar, consciente de la relevancia y irrelevancia de la lógica o de la ilógica pues tesis que tú has planteado como paciente, ¿m? Y cómo es que ese entre comillas color gris pues es relevante, importante y cómo especialmente cómo ves la vida, cómo percibes la vida con este color en vez de verla con un color extremo, ¿vale? Eso es la importancia incluso de la dialéctica dentro de la terapia de aceptación y compromiso y dentro de la terapia dialéctico conductual. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias por su atención, que mi Dios me los bendiga, que estén muy bien y nos veremos en otro video explicativo de estos módulos de terapia de aceptación y compromiso. ¿Vale? Chao, suerte, éxitos.